gracia extraordinaria y maravillosa. Y que en ese proceso su amor a Hashem, a Dios, a Yeshua, a la redención, se triplique de tal manera que no podamos sino amarlo más y entregarnos mucho más a su obra. Ese es el deseo de nuestro corazón, de verdad, de todo nuestro corazón. Ese es el deseo. Que este trabajo sea una herramienta que edifique a los santos y nos ayude a alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Yeshua Mashiach, que es la meta para cada uno de nosotros como creyentes. La meta no es Pablo, no es Moisés, no son los ángeles, es Yeshua, porque Yeshua es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Pablo. Esa es la meta de Hashem para nosotros, que todos podamos llegar a la meta, que es Mashiach. Y la meta de nuestra editorial es que en cada familia hispana exista al menos una copia del Código Real. Y usted puede ayudarnos a que ese sueño pueda ser hecho realidad, compartiendo con otros la riqueza del Código Real, cada vez que usted vaya descubriendo esa riqueza y vaya internalizándola, no solamente intelectualmente, pero también en su vida diaria, en santidad y en justicia delante de Hashem. ¿Qué opinión tiene del pueblo? ¿Qué opinión tiene el pueblo judío al respecto del Código Real? ¿Y cuándo fue escrito? El proyecto fue... Aquí está el texto hebreo que sirve de base a la traducción al castellano. Y aquí adentro están los nombres de las personas que participaron en este proyecto. Esta es la versión hebraica. Este es nuestro Textus Receptus. ¿Ok? Pero tenemos derecho también, ¿no? Este es nuestro Textus Receptus. Lo único que no está en griego, ni en castellano, sino en hebreo. Puro hebreo. Aquí no hay nada en castellano. Todo está en hebreo. ¿Ok? De aquí es que surge la traducción. ¿Ok? Como usted puede ver, es una obra gigantesca, extraordinaria, maravillosa. Los colegas nuestros que han leído el Código Real o en su versión Hasofen Hamahutit Lebeit David, que es el título que aparece aquí, los resultados han sido tremendos. Por ejemplo, uno de ellos me dijo: por fin me encontré con el Yeshua judío. Otro en Israel me dijo: con ese Yeshua yo no tengo ningún problema. O sea, los resultados son muy buenos, muy extraordinarios. Confiamos que este sagrado texto, este Zohar HaKadosh, pueda llegar a cada familia judía aquí en México, y que nuestro pueblo judío pueda tener quizá por primera vez en su vida un contacto con el Yeshua judío, y los resultados van a ser extraordinarios, y usted puede hacer posible que eso suceda. ¿Ok? ¿Por qué introdujeron el nombre de Jehová? Bueno, creo que ya lo expliqué en una respuesta previa. ¿Por qué el tetragrama era innombrable? No es que era innombrable, esa no es la idea. Se hablaba, se conocía su pronunciación. Lo que sucede es que después del exilio babilónico, perdón, después del exilio babilónico, el encuentro con ciertas culturas que allí se dieron causó un olvido de ese nombre. Y cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, el único que en realidad sabía cómo era la pronunciación del nombre sagrado era las familias sacerdotales. Y el Cohen Gadol, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, lo pronunciaba en voz alta
todos los años en Yom Kippur, que el pueblo lo oía. O sea, el pueblo judío sabía cómo se pronunciaba el nombre, pero por temor a no pronunciarlo mal, entonces no se hacía una práctica diaria, pero sí se conocía. Entonces, sí es nombrable, solo que cuando hay duda, es mejor no hacerlo. ¿Ok? Es mejor no hacerlo. Primero, ¿por qué evita escribir la fonética del nombre Yud-Heh-Vah-Heh? Precisamente por el temor a que se pronuncie mal y se viole el mandamiento. ¿Okay? ¿Por qué cambiar el Shabbat? Shabbat por Kever, en Juan 19:42. Kever es sepulcro. Y hay una nota al final que lo explica, pero no es un sepulcro como nosotros lo conocemos hoy día, por eso es que aparece ahí Kever. ¿Ok? Sino que era una cueva. Eso es un poquito diferente. Usted pone sepulcro ahí, la gente va a pensar en sepulcro hoy día, un panteón o hueco en la tierra, y ese no era el concepto en los días bíblicos. En la nueva revisión que hicimos se está clarificando todas estas cosas para hacerlo aún más accesible al pueblo. Si los judíos sí aceptaron a Jesús, entonces, ¿por qué hay tantos judíos comunes, no de su oficio, que no lo aceptan y hasta dicen que es un impostor? Es un asunto de historia, no del primer siglo. Una cosa es el judaísmo antes de la destrucción del templo de Jerusalén y otra cosa es el judaísmo después de la destrucción del templo de Jerusalén. Una cosa es el judaísmo antes de Hechos 10 y otra cosa es el judaísmo después de Hechos 10. ¿Qué pasó? Mientras el judaísmo se mantuvo, y esto, qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque me da la oportunidad de clarificar algo aquí que es interesantísimo. Miren, antes de Yeshua, antes de la incorporación de los gentiles al movimiento de Yeshua, todos los que participaban de ese movimiento eran judíos, no había gentiles. No había gentiles. Eso no significa que Yeshua no interactuó con algunos gentiles. Sí, con algunos gentiles él interactuó, pero no de una forma permanente. Fue casual. ¿Por qué? Porque Israel era un país intervenido por fuerzas extranjeras. Había muchos gentiles en Israel. Y Yeshua tuvo algunos intercambios, pero fueron casuales. No formó parte de un plan. Okay. Su relación principal se mantuvo siempre dentro de la comunidad judía. No así Shaul. Pablo es un emisario de Yeshua, enviado precisamente a las comunidades no judías. Es otra situación completamente diferente, al revés de lo de Yeshua. Entonces, mientras el movimiento mesiánico alrededor de Yeshua se mantuvo dentro de las comunidades judías, se vio como otra secta más del judaísmo. Y fue vista como parte del judaísmo. De hecho, dicen nuestros libros que la gente del pueblo los alababa grandemente. Y no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque los judíos, creyentes en Yeshua, seguían siendo judíos, seguían practicando todas las cosas que practicamos los judíos. El Shabbat, el templo, las oraciones, la sinagoga. Ellos no cambiaron nada de eso. Era un movimiento judío, auténticamente judío. De hecho, dice Hechos de los Apóstoles que eran celosos de la ley de Dios, eran celosos de los mandamientos, de las costumbres de nuestro pueblo. En ningún momento el movimiento mesiánico alrededor de Yeshua sugirió al pueblo judío que era algo diferente, era parte del judaísmo de aquella época.